Hola, mundo. Estaba pensando en una frase de George Orwell que dice, la libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír. Si no sabes quién soy y no nos conoces, te cuento que el día 14 de mayo del año 2002, quien te habla fundó un país, una micronación, Abdigania. Pero hoy no te voy a hablar de esta. Sí te voy a hablar de la que fundó John Lennon y Yoko Ono, Nutopia. Resulta que cuando Nixon asume la presidencia en 1969, muchos esperaban que trajera estabilidad en medio del caos de Vietnam y todos los conflictos internos. En aquel año, el mandatario electo mantuvo una comunicación telefónica en vivo y en directo para toda la televisión mundial con los astronautas que habrían llegado a la Luna. La humanidad había dado un gran paso, pero con el tiempo estas esperanzas se fueron oscureciendo con las controversias que definieron al mandato. Por ejemplo, el caso Watergate, que terminó con 5 personas detenidas en el Comité Nacional Demócrata, las tácticas de espionaje a opositores y celebridades como John Lennon, la represión a protestas contra la guerra, las listas de enemigos políticos y el uso de tácticas sucias para silenciar a sus críticos. En resumen, lo que comenzó con promesas de orden terminó siendo un mosaico de conflictos absolutos, dejando así una huella bastante complicada en la historia. De esta manera, y habiendo descrito el contexto, les cuento que esta historia comienza cuando John Lennon vive la separación temporal con Yoko Ono. Ella tuvo la insólita idea de emparejar a John con su asistente personal, con May Penn, y que se mudaran a Los Ángeles a tener lo que luego él define como su Lost Weekend, su fin de semana perdido. A partir de entonces se desata una cadena de eventos excesivamente rockeros que duraron 18 meses de caos absoluto. En aquel tiempo, Lennon lanza su cuarto disco de estudio y enfrenta a los servicios de inteligencia de Estados Unidos eh, por, por todo su activismo y se termina sumergiendo en la vida nocturna, compartiendo grandes momentos con Mick Jagger, Ringo Starr, Harry Nilsson y hasta con el desquiciado de Keith Moon, entre otros, claro, ¿no? Obvio, aquellas noches en Los Ángeles se volvieron leyendas. Mientras tanto, la policía, conocida por vigilar a Lennon desde la redada de 1968, cuando lo arrestan por tenencia de cannabis junto a Yoko Ono. Recordemos el momento que vivía Bates en el video que hablamos, el video anterior. Es obvio que por entonces la policía británica estaba muy pendiente de las figuras públicas y cualquier excusa era buena para una redada. Ahora, en 1973, mientras Nixon observaba con recelo cómo las estrellas de rock se volvían un ícono de una contracultura desafiante, Lennon navegaba entre escándalos y listas negras. Como dato de color, aquel verano, Lennon afirma haber visto un ovni desde la ventana de su departamento en la calle 52 este de Nueva York. Y en ese interín, en otra parte del país, Nixon consideraba al rock una amenaza al orden, una influencia que erosionaba la estabilidad. Terrible. Así, de esa mezcla de noches agitadas, encuentros clandestinos y un gobierno que le tenía miedo a esa música, los mundos de la política y el rock tejen un capítulo único. Lennon enfrentando problemas con su visado para radicar en Estados Unidos y el gobierno de Nixon viendo cómo este hippie se volvía un ícono de la cultura. Y tal como si fuera una escena más
en la obra surrealista de la vida de Lennon, él y Ono, inspirados en el libro de Thomas More, Utopía, deciden fundar Nutopia, Nueva Utopía. Era el día 1 de abril de 1973, día de las bromas, cuando John y Yoko anunciaron en una conferencia de prensa la creación de este país conceptual. Lo hicieron en el City Hall de Nueva York y la presentación fue con una actitud lúdica y satírica. La declaración de Nutopia decía lo siguiente: anunciamos el nacimiento de un país conceptual, Nutopia. La ciudadanía se obtiene declarando la existencia de Nutopia. Nutopia no tiene territorio, ni fronteras ni pasaporte, solo personas. Nutopia no tiene más leyes que las cósmicas. Todos los habitantes de Nutopia son embajadores. Solicitamos la inmunidad diplomática y reconocimiento en las Naciones Unidas para nuestro país y su gente. Y debajo firmaba John Lennon y Yoko Ono. Obvio, el pedido, nulo por cierto, era para esquivar los intentos del gobierno de Nixon de deportarlo de Estados Unidos. Los símbolos de estado de Nutopia fueron una bandera blanca que simbolizaba la paz y algo de rendición para esos críticos maliciosos, un himno de 3 segundos de silencio que está grabado en este cuarto disco de estudio, un sello con la imagen del mamífero marino del mismo nombre, ¿no? Obviamente, y su embajada estaba en la cocina del departamento de Dakota. En la puerta ellos habían colocado una placa, se dice que todavía está. Mundo, Nutopia, fue una jugada maestra de activismo creativo, una mezcla de ironía y resistencia cultural muy, pero muy Lennon. Este es el momento, si vos no lo hiciste antes, creo que ahora lo podrías hacer. A mí me encantaría que me regales un like, que te suscribas y que toques la campanita. Y déjame contarte que Nutopia capturó la atención de todos los medios de comunicación del mundo, no solo los de la música, sino también los periódicos de la época relevantes como el New York Times y hasta los locales. Todos publicaron al menos una nota de esta micronación. Cada entrevista que Lennon y Ono daban le agregaban un nuevo matiz. Y algunos columnistas se lanzaban a debatir si Nutopia era una sátira sobre las restricciones de las fronteras o simplemente era una broma excéntrica. Y, obvio, no faltaron las reacciones de otros artistas, por ejemplo Johnny Mitchell, que lo veía como un reflejo de ese deseo de volver al jardín. Los Rolling Stones se lo tomaron con su propia filosofía. Mick Jagger, en una entrevista, comentó que Nutopia le parecía una linda locura de John y que formaba parte del espíritu rebelde de la época. Incluso los mismos Beatles, cuando ya estaban en su carrera solista, dijeron sus opiniones. George Harrison lo vio como una simpática declaración de principios, mientras que Paul McCartney lo consideró otro ejemplo de la creatividad sin límites de John. Así es como Nutopia se convirtió en un espejo de las tensiones de la época. Por un lado, una provocación artística y por otro, una declaración sobre las fronteras y la libertad. Nutopia, en el contexto de los años 70, se convirtió en un símbolo de rebeldía y de cuestionamiento de las fronteras políticas. Aunque quizás no cambió leyes ni creó un movimiento masivo, Nutopia dejó una huella en el imaginario cultural y provocó debates sobre la idea de ciudadanías globales y la posibilidad de imaginar un mundo sin fronteras. Muchos
se lo tomaron como una broma y muchos otros lo vieron como una invitación a pensar de una forma distinta. Viéndolo de una manera más profunda, Nutopia ofreció ser un lienzo en blanco para la imaginación social. Mucha gente lo vio como un símbolo que cuestionaba las estructuras rígidas del poder. En esos años se estaba gestando un clima cultural donde la gente buscaba alternativas a las estructuras tradicionales y Nutopia fue la idea que alimentó esas conversaciones. Le dio a las personas un marco lúdico, pero también serio, para reflexionar sobre la libertad, la identidad y la pertenencia. En definitiva, Nutopia ayudó a abrir debates sobre cómo podríamos convivir más allá de las fronteras tradicionales. Entonces, si nos metemos en esa dimensión política, Nutopia podría interpretarse como un desafío directo a las estructuras de gobiernos establecidos. En una época en que las tensiones geopolíticas eran palpables, presentar una nación utópica también era una forma de protesta simbólica. Fue un gesto de inspiración a cuestionar lo que es una nación y, por extensión, lo que significa la libertad política y personal. Y esa mezcla de imaginación y desafío permitió a muchos explorar la idea de que la libertad no es solo cruzar fronteras físicas, sino también mentales y creativas. Entonces, si trazamos un paralelo entre Nutopia y Abrigania, nos damos cuenta que ambos compartimos esa búsqueda de libertad. Ellos fueron la inspiración que permitió a las personas cuestionar las normativas establecidas por gobiernos dominantes y, en el caso de Abrigania, vemos un espacio que no solo desafía a las concepciones tradicionales de ciudadanía y gobernanza, sino que también invita a participar en una construcción de una identidad. Las micronaciones siempre giran en torno a nuevas reglas, nuevas formas de pertenencia y nuevas maneras de imaginar cómo queremos convivir. En ese sentido, Abrigania toma la antorcha de Nutopia y la enriquece siendo un laboratorio de nuevas formas de coexistencia, no solo despojándose de sus etiquetas, sino expandiéndose como un catalizador de ideas que inspira a otros a pensar en libertad y en la soberanía desde una perspectiva mucho más fresca. Esto nos permite que no solo sea un espejo simbólico, sino un modelo en evolución, donde las personas pueden experimentar nuevas formas de pertenencia sin las limitaciones de las estructuras tradicionales. Creo que en el contexto de Abrigania y Nutopia, esta idea de libertad como espacio para cuestionar lo establecido y atreverse a imaginar algo nuevo, encaja perfecto. Tanto que si no lo hiciste antes, ahora lo podés hacer. Me encantaría que me regales un like, que te suscribas y que toques la campanita. Así me vas a hacer muy feliz. La última vez que Yoko Ono habló de Nutopia, dijo que seguía viva como un ejercicio simbólico para rendirse a la paz en lugar de luchar por ella. Mundo, estas son las diferencias entre ambas micronaciones. John creó un concepto, yo un espacio, pero ambos manifestamos la libertad. Recordemos que Abrigania en algún momento fue una idea, luego se convirtió en una micronación y hoy, siendo esta, deseamos ser un microestado que continúe con ese grito de libertad y evolución.